lepra, ¿verdad? Pero yo le puse siendo libre del cáncer espiritual. Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad?, su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, mi Padre Santo, Altísimo Dios, poderoso Rey, a ti, Señor, consagramos nuestra vida, Padre. A ti, Señor, te entregamos, Señor, nuestros pensamientos, Padre. Amado, tú tienes el control, Señor, de esta casa. Tú tienes el control de nuestra vida, Padre. Tú tienes el control, Señor, de nuestra familia espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, y también tú, Señor, hoy, Señor, toma mi lengua, Padre, toma el control, Señor, de mis pensamientos, Señor, que seas tú hablando, Padre, a través de mí. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, bendecimos, Señor, a los hermanos que están aquí y a todos aquellos, Padre, que vienen en camino, Señor, o por alguna razón no lograron venir. Desde aquí nosotros, Señor, abrimos nuestra boca de bendición, Señor, y donde quiera que ellos estén, Papito amado, llega tú, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre. Háblanos hoy, Señor, abre tu palabra, Señor, y abre nuestro entendimiento, Papito amado. Visítanos, Señor, con tu sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, a cada uno dale la porción de pan, Señor, que necesita, Señor. Y cada uno de los que están aquí, Señor, y escuche tu palabra, que no regrese igual de como vino, Padre, sino transformado y con un rema nuevo, Padre, con un rema vivo, Señor, para, Señor, que transforme su vida, Señor. Para bien, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos has dicho, Padre Santo, que tus planes, Señor, para nosotros son de bienestar, Señor, y de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pues yo le puse así al tema, siendo libre, y vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades. A ver si me puedes encontrar aquí tengo mi plumita estaba yo preparando el tema, porque a veces me lleva varios días, ¿verdad? Hay siervos que en un ratito el Señor les revela, pero yo ya tengo varios días con eso. Y de pura casualidad me llega un mensajito de Josué con la revista Rema. No sé si fue de este mes, pero me pongo a hojearla y empieza hablando acerca de enfermedades. Y realmente yo ya llevaba como la mitad del tema. Pero dice ahí, por ejemplo, que la angustia, la tristeza, está comprobado científicamente que la tristeza, el estrés, ¿verdad?, que son cosas que no vemos, que no podemos definirlas como algo tangible, llegan a convertirse en un problema físico, llegan a convertirse en una enfermedad, llegan a pegar, por ejemplo, la tristeza y la depresión la asocian con el asma. Los doctores, el estrés, el tanto estrés, bueno, combinado también con el alimento que nosotros tenemos, ocasiona el cáncer. Entonces, para nosotros, hermanos, nosotros esperamos en el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que vendrán tiempos de refrigerio para nuestro cuerpo. Eso habla de sanidad. Entonces nosotros debemos entender que nosotros debemos renunciar a todo cáncer espiritual. Entonces, para ello yo quisiera explicarles un poquito y rápido lo que investigué acerca de lo que significa el cáncer o cómo se origina. Fíjense que el cáncer
Bueno, en la escuela aprendimos, ¿verdad? Que, por ejemplo, la materia se divide en átomos, ¿verdad? La materia tanto viva como muerta, o lo que no tiene vida. Pero lo que define al cuerpo o a todo aquello que está vivo son las células. Las células es la parte más pequeña, divisible dentro del cuerpo, y ahí está la vida. Entonces, desde que se fueron creando los organismos vivos, fueron a partir de una célula, que esa célula, aprendíamos nosotros que la célula procariota o algo así, que era una sola célula, que lo que hizo fue dividirse y se hicieron dos, y esas dos se dividieron y se hicieron cuatro, y esas cuatro así siguieron dividiéndose hasta formar un tejido y formar un cuerpo. Entonces, esa es la función normal de las células, ¿verdad? Pero hay células para que los científicos puedan, o para que nosotros podamos entender cómo surge el cáncer, cómo se da el cáncer. Fíjense que el cáncer resulta que el proceso normal de la célula, como ya vimos, es dividirse. Pero la célula tiene un tiempo de vida. Y la célula tiene que morir. A veces nosotros a través de la piel, ¿verdad? Bueno, o cuando nos hemos lastimado, vemos de que a veces se forma una costra, ¿verdad? Que son células protegiendo. Y luego eso se vuelve duro, y luego se pone negrito, y luego hay que quitarlo, porque son células muertas, ¿verdad? Y eso le da paso a células vivas y nuevas. Pero el cáncer, resulta que hay células que por alguna razón, que no sabemos qué es, se niegan a morir. Hay células que deberían morir, pero se niegan a morir. Y se quedan, se puede decir, como zombies, se puede decir. O sea que ya están muertas, pero ellas siguen funcionando. Se niegan a morir. Y ahí es donde comienza un proceso donde esas células se comunican y comienzan a asociarse con otras células que también no quisieron morir. Y se comienzan a juntar, y los científicos se asombraron cuando a través de un microscopio vieron cómo funcionan las células que son buenas, se puede decir, y las células cancerígenas, porque cada quien se empieza a separar, y como que si a través de un microscopio estuvieran viendo a la sociedad. Y cómo el cáncer va formando tejidos, cómo se van asociando y se va haciendo cada vez más grande, eso. Y una célula cancerígena, el problema está a lo que los doctores le llaman metástasis. Es cuando esa célula que se negó a morir se dirige rumbo a las venas o al trayecto sanguíneo. Entonces esas células viajan, se mueven hacia otra parte del cuerpo, y a donde vayan, van y contaminan, ¿verdad? Entonces, es un mal silencioso, le llaman. El cáncer es un mal silencioso que uno no se da cuenta. Uno hace su vida normal, sigue comiendo lo que come, sigue teniendo el estrés que tiene, sigue trabajando porque la vida sigue, y no sabe uno que ahí hay un mal silencioso. Entonces, hermanos, es muy importante detectar a tiempo algo como eso, antes de que brote y antes de que afecte al cuerpo, ¿verdad? Entonces, miren qué dice en Salmos. Yo encontré este versículo, Salmo 16:8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré
conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Miren que el salmista dice que a Jehová he puesto siempre delante de mí. Debemos nosotros, hermanos, poner delante a nuestro Señor. Dice, porque está a mi diestra. Y de verdad que hoy me confirmaba la palabra, la profecía, porque dice, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo. Y fíjense, hermanos, que el Señor está con nosotros. Amén. Y porque el Señor está con nosotros, dice que nuestro corazón se alegra. ¿Sí? Nuestra alma tiene gozo, pero nuestra carne va a reposar confiadamente. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca del cuerpo, porque Lucas 2:52 nos habla de Jesús. Dice que Jesús crecía en sabiduría, pero también dice que crecía en estatura. Su cuerpo también crecía. Y además en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesús vino en cuerpo, se le dio un cuerpo también como a nosotros. Él se despojó de su realeza, ¿verdad? Y vino a hacernos compañía, vino a estar con nosotros, vino a acercar el reino, ¿verdad? Y vino y nació igual que nosotros, desnudo. El Señor no hizo un milagro tan grande que hubiera tronado los dedos y ahí hubiera aparecido Cristo, ¿verdad? Ya grande, de 30 años. No, sino que vino como nosotros, como un bebé, nació y fue creciendo en estatura. Y fíjense que así como le pasó al Señor, así le pasa a la iglesia, porque ese fue el cuerpo físico, ¿verdad? Pero también existe el cuerpo místico del Señor, y el cuerpo místico es usted y soy yo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, en 1 Corintios 12:12 dice, porque de la manera que el cuerpo es uno, aquí está hablando de nosotros. Dice, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, dice, así también Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros somos un cuerpo, debemos estar alertas, ¿sí? Para que ninguna célula cancerígena se meta dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que saber que existe una enfermedad que afecta al cuerpo y que es una enfermedad silenciosa. Por supuesto que el Señor, si estamos delante del Señor, como dijo el salmista, ¿verdad? Mi cuerpo, dice, mi carne va a reposar tranquilamente. Amén. Y aquí vamos a entrar un poco al tema. En el caminar de Israel a través del desierto, se dieron muchas causas por las que el Señor se enojó. Pero hay una causa terrible que afectó demasiado al cuerpo, que fue todo Israel como figura de nuestro caminar en el mundo. Entonces, en el libro de Números 12:1, es la Biblia Martín Nieto, tomé esta versión. No sé si ese erudito Martín Nieto, no sé si fue familiar de nuestro presidente, ¿verdad? Pero si lo fue, a lo mejor el presidente ya tenía alguien por quien sentirse orgulloso que sí fue a la escuela, ¿verdad? Bueno, sí, que no compró su título en Tepito. Bueno, la Biblia Martín Nieto dice que María y Aarón, dice, murmuraban contra Moisés por la mujer cusita
que había tomado por esposa. Miren que estaban hablando de la cusita de Moisés. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa, cuando éramos novios. A mí así me gustaba mi cosita, así le decía yo, ¿verdad? De cariño, es chiquita, bombón, ¿verdad? Y fíjense que estas personas murmuraban en contra de su cosita de Moisés, de su amada. Y puede ser, yo estaba leyendo, la verdad que para saber, por qué murmuraban. Murmuraban, dice ahí, porque era una mujer de Cus, venía de Cus, ¿verdad? Por eso era Cusita, de la región etíope, o de ahí. Cus quiere decir obscuridad. Pero yo veía que esta mujer, Séfora, amaba al Señor. Esta mujer, que ellos estaban enojados en contra de ella porque tal vez para ellos no era del pueblo de Dios, pero sí era del pueblo de Dios. Sí era del pueblo de Dios. Y ella amaba a Moisés. Cuando ella se encargó en una plática que tuvo con Moisés, con su esposo, vio de que él estaba muy preocupado, tenía mucho trabajo, era mucha gente la que llegaba a ministrarse delante de él, y él ya no podía. Entonces ella fue con Jetro, con el suegro, con su papá, vaya, con el suegro, y le dijo, Moisés está preocupado, no sabe qué hacer. Y fue así como el suegro le llama y le da un consejo de cómo poder aminorar su carga. Entonces posiblemente ahí entró celo en María y Aarón, porque a ellos no los consideraron para preguntarles. Entonces aquí murmuran contra Moisés. Entonces, si seguimos leyendo y pasamos al 9, dice que Dios montó en cólera en contra de ellos. Si leemos versículos antes, dice: Dios oyó la murmuración. Hermanos, Dios nos oye. Aunque nos escondamos, hermanos, Dios oye nuestros pensamientos, aunque no lo digamos. Porque Él conoce, dice, los anhelos de nuestro corazón. Y cuando está en el corazón ni siquiera han subido a nuestra boca. Entonces Él sabe lo que pensamos. Dice que Dios oyó la murmuración y montó en cólera en contra de ellos y se fue, dice. Y en el 10 dice: tan pronto como desapareció la nube de la tienda, María apareció cubierta de lepra, dice, blanca como la nieve. Aarón se volvió a mirarla y la vio cubierta de lepra. Entonces vemos aquí, hermanos, como una clase de cáncer que se desató por medio de una murmuración. Hay una relación directa con la murmuración y la lepra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que María y Aarón se negaron a morir. Y como células cancerígenas, lo primero que hicieron fue agarrar el torrente sanguíneo e ir a buscar a ver a quién más contaminaban. Entonces, tengo unos ejemplos de células cancerosas, por ejemplo, en la restauración del reino o en la instauración del reino. Yo lo veo así, hermanos. Cuando el Señor nos está hablando, nosotros escuchamos su palabra, pero en nosotros está morir a nosotros, ¿verdad? Decir: Señor, me rindo a lo que tú me estás diciendo. Si tú me estás hablando, tengo que cambiarme. Es la metanoia, es ese cambio. Es decir, que yo no tengo que negarme a morir, sino tengo que morir a mí mismo por lo que el Señor me está pidiendo. Entonces,
¿Trajo su Biblia? Amén. Quisiera que buscaran Juan 10, del 19 al 21. Amén. Y si puede leer, hermana, ¿qué dice? ¿El 19? Sí. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Miren, ahí el Señor les había hablado en el 10. El Señor en ese pasaje les está hablando acerca del buen pastor. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, no como el asalariado, y les comienza a hablar varias cosas. Pero de repente ahí hay una división. Hay una división donde no le entienden y no quieren entenderle. Es como que si nosotros viéramos a través de ese microscopio y viéramos cómo están reaccionando esas células. ¿Sí? Y le dicen, hasta tiene demonio. Y miren lo que les está diciendo, lo que provocó la disensión entre ellos. En el 18 dice, está hablando desde el 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Él les estaba diciendo que Él no podía morir. O más bien dicho, no podían matarlo, sino que Él por su propia voluntad se iba a entregar a morir. Y que además si lo mataban, Él tenía el poder de volver a tomar su vida. Entonces hubo disensión. Y decían, bueno, tiene demonio. Es decir, que esas personas comenzaron a murmurar. No entendían de lo que les estaban hablando. Entonces, amados hermanos, aquel que se niega a morir o que rechaza la palabra de Dios se convierte en una célula cancerígena. ¿Sí? Ese es un ejemplo de disensión. En Hechos 7:51 es otro ejemplo, nada más para que podamos entender. Yo lo que quiero es trasladarle a usted esa idea de que así como en nuestro cuerpo se puede desarrollar una enfermedad, en el cuerpo de Cristo puede meterse una enfermedad también. Así como el Señor tuvo un cuerpo físico y creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres, hermano, usted, si es el cuerpo de Cristo, usted también debe crecer, ¿verdad?, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Entonces, en Hechos 7 nos habla de una persona que fue llamada para servir. Esta persona fue Esteban. Dice la palabra que Esteban dice que era lleno del Espíritu Santo. Tenía el poder de Dios en él. Su testimonio era muy fuerte ante el servicio del Señor. ¿Sí? Entonces, en una confrontación que tiene con personas, les comienza a hablar. Les comienza a trazar la palabra, les comienza a hablar de cómo en el Antiguo Testamento nuestros padres, dice, y sus padres, de todos los que estaban escuchando,
cómo apedreaban a los profetas, cómo no aceptaban la palabra de Dios, ¿sí? Y pero él lo que les estaba hablando era para arrepentimiento. Él lo que estaba haciendo era trazar la palabra, pero para darles una oportunidad de decirle, eso hicieron sus padres, ustedes no lo hagan. Pero aquí no, en ellos no causó una bendición, sino causó una condenación. Ellos se negaron a morir. Y fíjense que aquí en el 51 dice, duros de cerviz, bueno, los regañó, ¿verdad? Pues qué otra cosa, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, dice, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Nos saltamos un versículo y en el 54, miren qué hicieron. Oyendo estas cosas, no se arrepentían, dice, se enfurecían en sus corazones, y dice que crujían los dientes contra él. O sea que lejos de arrepentirse, estas personas se endurecieron, y dice que estaban tan enojadísimos que crujían los dientes. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que vino después. ¿Sí se recuerdan qué vino después de esto? Que se enojaron tanto que lo apedrearon y lo mataron. Es decir, que estas personas se enfermaron, se negaron a morir, y al negarse a morir, se contaminaron. No aceptaron la bendición que tenían en ese momento de arrepentirse. Y como dice aquí, les dijo él de que resistían al Espíritu Santo. Hermano, no te resistas al Espíritu Santo cuando Él te hable. No te resistas. Más bien, déjate llevar por el Espíritu. Amén. Porque de ahí va a venir algo bueno. De ahí va a venir sanidad a tu cuerpo. Amén. Otro ejemplo es Juan 6, pero ese lo vamos a ver más adelante. Estos fueron unos ejemplos. Hay varios ejemplos en la Biblia que nos habla precisamente de cómo se acarreó una maldición y cómo se enfermó aquel que se negó a morir. Miren esta murmuración en Éxodo 16:2, para ver qué causas son las que pueden llevar a la iglesia a murmurar, y para saber cómo la vamos a combatir. Dice, no sé si se alcance a ver, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés otra vez y contra Aarón en el desierto, nuevamente. En el 3 dice, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. O sea que el pueblo ahí quería comer carne. Y la falta de carne es causa de una posible murmuración. Porque allá donde veíamos a María y a Aarón cuando hablaron, cuando murmuraron, pudieron haber tenido celos, y a lo mejor se pudieron haber guardado y no decir nada, estaban a tiempo. El problema fue cuando hablaron. Entonces, aquí, hermanos, nos habla de la carne. Dice, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Pero el Señor lo que quería
era quitarles esa dieta. El Señor no quería que comieran carne, porque esa carne era de Egipto. Y el Señor les manda un alimento del cielo. Sabemos cuál era el alimento del cielo. Y el pueblo se hartó del alimento del cielo. Es decir, que el pueblo se hartó de la palabra, ¿verdad? Josué nos hablaba, por ejemplo, de un rema bien bonito acerca de Daniel. ¿Por qué no entró Daniel al horno de fuego 7 veces calentado? Nos decía él. ¿Por qué fue? Porque no quiso comer la comida del rey. ¿Sí? Él puso en su corazón no comer carne. Bueno, de acuerdo a este versículo. ¿Sí? Entonces, hermanos, miren de qué nos habla la palabra acerca de la carne. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Fíjense que la carne es muerte. La Biblia nos habla de 3 enemigos duros con quien nosotros como cristianos debemos luchar. Uno de ellos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Otro de ellos es el mundo, pero hay otro enemigo más terrible, porque el apóstol Pablo decía, yo, dice, golpeo mi cuerpo, dice, golpeo esta carne, dice, porque no vaya siendo, dice, que yo siendo heraldo, dice, me pierda. O sea que Pablo le tenía más miedo a su carne que al demonio. Uno de los enemigos más terribles que tenemos nosotros es la carne, ¿sí? Porque ¿qué es ocuparse de la carne? ¿Qué es ocuparse de la carne? Nosotros tenemos un trabajo, ¿verdad? Tenemos que ir a la escuela, tenemos que asearnos, tenemos que hacer 1000 cosas, ¿sí? Tenemos también deseos de ver la televisión, tenemos deseos de revisar nuestro Facebook, tenemos deseos de hacer muchas cosas, pero todo eso, hermanos, para nada va a edificar. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que están en polos opuestos. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios y ni pueden, ni se sujetan y tampoco pueden. La carne, hermanos, la carne, si usted está aquí sentado, usted se puede tocar, usted no puede decir, yo estoy libre de eso, ¿verdad? Porque mientras estemos vivos, mientras estemos aquí, estamos en este cuerpo, ¿sí? Pero dice aquí que los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí? La carne ni se sujeta a la ley, y aunque quiera, no puede. Entonces, vayamos a ver lo que Dios nos quiere mostrar aquí. Una de las batallas más terribles, yo le puse aquí, que libró nuestro Señor Jesús, fue en el Getsemaní. En Mateo 26 del 38 al 39, el Señor Jesús, si lo buscan, Él está ahí, ¿verdad? Una noche antes de ser entregado. Pero Él batalló y Él le pide a Pedro y a otros 2 discípulos, le dice, quédense con nosotros, ayúdenme a orar. Quédense conmigo, ayúdenme a orar. Porque el Señor estaba angustiado y en su angustia, fíjense que la carne le comienza a pedir que no se entregue. Y es una de las luchas más terribles que tuvo el Señor, porque hasta sudó sangre en esa batalla en contra de la carne. Y llega a pedirle al Señor, Padre, que pase de mí esta copa.
Esa es una oración de la carne, porque ahí se estaba negando a morir. Pero él venía a hacer una obra. Él ya estaba comprometido. Entonces ahí él escucha a su espíritu. Después de esa oración, dice: Padre, que pase esta copa de mí, es decir, que no me maten. Pero inmediatamente después reacciona y dice: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Porque imagínense, hermanos, que él no hubiera muerto, nosotros no tendríamos salvación. ¿Sí? Entonces el Señor ahí libró la batalla. Pero fíjense que los discípulos a los que él les habló, les pidió: oren conmigo. ¿Qué fue lo que les pasó? Perdieron la batalla contra la carne. Les ganó el sueño. Les ganó el sueño y se durmieron. Entonces, ahí mismo, adelantito, en Mateo 26:41, ahí está una cura a este cáncer. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿es qué? Es débil. Entonces, hermanos, para que a ustedes no se les niegue a morir su carne, entonces debemos velar y orar. Fíjense que nosotros podemos despertarnos. Usted no sé a qué hora se levante, a lo mejor irse a trabajar o irse a la escuela. Lo primero que usted hace es abrir los ojos. Y donde abre los ojos, Cristo está frente a usted. Amén. Y Cristo está despierto porque Él está con usted. Ahorita le voy a dar el versículo. Pero el Señor está ahí. El Señor ya te vio desde una noche antes cómo te fuiste a dormir. Y se quedó ahí frente a ti. Y cuando tú abres los ojos, hermano, se dibuja una sonrisa al Señor, esperando que tú lo busques. ¿Qué es lo que haces tú cuando te despiertas? Y a veces, miren, a veces a lo mejor nos despertamos todavía medio dormidos, ¿verdad? A veces hasta nos sacamos la pijama que la tenemos media metida, ¿verdad? Y nos metemos a bañar y ahí va el Señor, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar: ¿qué voy a hacer hoy? Hoy tengo que ir a trabajar, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Nos vamos a trabajar y el Señor está contigo, esperándote. A ver a qué horas lo buscas, ¿sí? Todo eso es la batalla de la carne. Terminas de trabajar y regresas a tu casa. Y lo que haces, te vas a tu sala, ¿verdad? Y agarras y prendes la tele. ¿Quieres ver la tele? Y ahí está el Señor sentado, esperándote. ¿Sí? Y tú esperas un tiempo, dices: yo ya trabajé, yo quiero descansar, yo quiero revisar mi Facebook, voy a publicar algunas cosas, a ver cuántos likes me dan, ¿verdad? Y me pongo a ver perritos, videos de perritos, hermano. Videos de gatitos. Y el Señor ahí a un lado de ti. Porque, hermanos, la Biblia dice, miren, el versículo bíblico es cuando el Señor manda a los discípulos, dice: vayan y hagan discípulos, dice, que se arrepientan y que se conviertan, dice, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días, dice, todos los días. El Señor no descansa hasta el fin del mundo. El Señor está a tu lado todo el tiempo, esperando que tú lo busques. Y yo, hermanos, leyendo esto me venía un rema pero precioso, porque miren, el Señor dice la palabra que Él se humilló, siendo rey, se humilló hasta abajo, hasta lo sumo. El Señor se humilló porque vino hasta aquí, hasta aquí. Y el Señor, cuando tú te vas a dormir nuevamente, ¿sabes cómo lo vas a encontrar? Porque el Señor se humilló. Lo que vas a hacer es doblar tus rodillas, porque Él está hasta abajo. Porque en la altivez no está el Señor, ¿sí?
Porque Él va a estar ahí donde tú dobles tus rodillas y lo busques. Él va a estar dispuesto a escucharte, hermano, porque ahí vas a librar una batalla, porque ahí tu espíritu va a ser vivificado, porque cuando tú lo busques, le vas a arrancar una sonrisa al Señor, porque Él te va a decir: yo estuve todo el día contigo esperando a ver a qué horas tú volteas tus ojos para que me veas a mí. Entonces, hermanos, el antídoto para el cáncer que se dio aquí, en la murmuración por la carne, es de que tú busques al Señor. Amén. Que tú ores todos los días, que tú le dediques un tiempo especial al Señor, tu mejor tiempo. ¿Y sabes cuál es tu mejor tiempo? En la madrugada. No lo hacemos, hermanos, y hasta yo estoy aquí. Yo debería estar predicando de frente de un espejo. La palabra aquí es para todos. Amén. Debemos buscar al Señor, debemos darle nuestras primicias. Y solamente así vamos a vencer ese enemigo, hermanos, esa enfermedad que al fin de los tiempos nos va a afectar más que como afectó en el antiguo. Amén. Hubo un tiempo, me acuerdo, que yo, antes de casarme, yo agarré una disciplina de orar todos los días a la misma hora. Y comencé, yo bajaba de la casa donde vivía con mis papás, bajaba las escaleras y me iba a la sala siempre, a la misma hora, todos los días, a la misma hora, bajaba y comenzaba a orar y comenzaba a pedirle al Señor: Señor, lléname, Señor, te necesito, Señor. Y yo lo buscaba, pero fíjense que después de un tiempo, desafortunadamente, no vi cuántos días fueron, pero hubo un día en que yo venía bajando las escaleras y desde los primeros escalones el Señor me empezó a hablar. Y empecé a bajar y a bajar y a bajar. Cuando yo llegué a la sala, ni siquiera me había yo sentado, cuando descendió una presencia de Dios y yo pude ver una sonrisa de Cristo frente de mí, agradándose porque yo lo estaba buscando. Y ese día yo no pude hablar, yo no pude decir más que Señor. Es más, yo ahí en vez de sentarme, yo me hinqué. Y yo le puedo decir: Señor, gracias por solo por su presencia, hermanos. Porque a veces nosotros oramos y a veces nuestra oración sentimos que no llega ni al techo, ¿verdad? Pero ¿saben por qué es? Miren, si el Señor nos prometió estar todos los días con nosotros, es porque nos está probando. Ahí está, pero está calladito. Ahí está, te está viendo, ¿verdad? Que estás orando. Y a lo mejor tú volteas a ver y no recibes no recibes la contestación, no ves el respaldo, pero Él está ahí. Continúa, hermano, continúa y haz una promesa. Continúa, ora, busca al Señor, hermano. Amén. Miren otra murmuración. Cuando sucedía una murmuración en el Antiguo Testamento, dice, si ustedes leen en Éxodo, el Señor se enojó, pero se enojaba a tal grado. Un día se enojó, un día que murmuraron, se enojó a tal grado, dice que salió fuego y devastó a mucha gente. ¿Sí? Por la ira del Señor en contra de la murmuración. Dice Éxodo 15:23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, dice. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí el pueblo encontró aguas amargas. ¿Sí? La amargura, hermanos, la amargura debemos desecharla de nuestro corazón, porque la amargura nos puede llevar a murmurar y nos puede acarrear un cáncer espiritual. Amén. Fíjense que yo les puedo platicar algo. A nosotros, pues el Señor nos llamó al servicio y nosotros estamos encargados de la tiendita. Y ahí vemos muchas cosas. Y ahí el Señor nos habla. Pero fíjense, hoy me voy a ministrar un poquito
con ustedes. Hubo una vez, ¿verdad? Llegó una persona, posiblemente pasó y vio que estaba aquí abierto y vio la tienda, ¿verdad? Yo creo no era de aquí, ¿verdad? Y si era algún invitado, pues era un recién convertido, ¿verdad? Llegan y ¿cuánto cuesta esto? 6 pesos. Dios. Lo primero que hizo, creo que donde enchuecó la boca hasta se chupó la oreja, ¿verdad? ¡Qué caro está esto! 6 pesos. Me voy a quejar en la Profeco. Bueno, no dijo así, ¿verdad? No le gustó, ¿verdad? Y dije, y cuando se volteó y se fue, es una célula cancerosa. Porque miren, a nosotros llegan muchos hermanitos y nos dan consejos. Hay hermanitos que llegan y nosotros sabemos que viene de parte de Dios y viene en amor. Y nos dicen, hermano, a mí me gustan unas galletas que son emperador. ¿Por qué no las traes? Amén, vamos y las compramos, ¿verdad? Y sí, ahí se las traemos. La vez pasada un hermanito llegó y nos dijo, oye hermano, ¿tú tienes hormigas? No, pues yo le dije, pero si yo limpio bien, yo aquí limpio, está todo limpio y está desinfectado. No, las hormiguitas son unos dulces que tienen chile, que a mí me gustan mucho. Dice, bueno, pues te los consigo, ¿verdad? Se los conseguimos y se los traemos. Pero ¿usted qué haría, hermanos? Por ejemplo, que llegan y ven un precio diferente. Porque esa persona dijo, 6 pesos, está 3 pesos más caro que allá afuera, me estás robando. Pero hay otros hermanitos que se acercan y también, ¿verdad? Nos ayudan porque nos dicen, mira, yo tengo tiendita, esto cuesta tanto, esto ya subió. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de los precios de la tienda, ¿verdad? Para darle el mejor precio. Y lo que hacemos nosotros nos igualamos, por ejemplo, a los precios de Bodega Aurrerá. ¿Sabe por qué? Porque es la campeona de los precios bajos, dice, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de ponernos a eso, o al Oxxo, o a la tiendita, que sea el mismo precio. Pero a veces nos ganan y a veces afuera ya está otro precio y nos gana. Entonces yo lo que hago todos los días mejor, me actualizo y veo en las noticias en cómo quedó la bolsa de valores. De acuerdo a eso yo ya pongo el precio, ¿verdad? La canasta básica, luego veo en cuánto está el salario mínimo y sobre de eso yo hago una regla de 3 y yo le pongo precio. Entonces ahorita, por ejemplo, tenemos los halls a 6 pesos. ¿Verdad? Tenemos los chisguetazos, creo, a 5 pesos. Bueno, pero ese es... Entonces, hermanos, les voy a decir yo qué haría. ¿Usted qué haría si llega a la tienda y ve algo caro? Le voy a decir yo qué haría. Si yo llego y veo algo caro, lo primero que voy a hacer, a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque no voy a murmurar. A ver, voy a analizar. Voy a ver si el hermanito que le puso los precios me quiere robar o se equivocó. Pero dice la palabra en Filipenses creo 5 o 6, pero lo busca en su casa, pero dice, por lo demás, hermanos, dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, dice, vienen varias cosas ahí, todo dice lo digno de alabanza, en eso pensad. Entonces lo primero que debemos hacer es ver a la palabra. Cuando se quiera surgir una raíz de amargura en nosotros, hay que ir a la palabra. Porque eso dice en mi Biblia, dice, no dice, por lo demás, hermanos, todo lo odioso, todo lo peor, todo lo calamitoso, en eso pensad. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que la palabra de Dios no dice así? Todo lo hermoso, en eso pensar, en eso debemos pensar porque somos el cuerpo de Cristo, amén, y no nos vamos a herir. Miren que aquí dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros podemos leer por leer, hermanos, pero aquí yo veo un peligro terrible.
dejar de alcanzar la gracia de Dios? O sea, miren bien, hermanos, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí en Éxodo 15, 23 y 24, el pueblo murmuró. ¿Por qué? Porque encontraron aguas amargas, encontraron amargura en el agua. Dice Hebreos 12, 16, no sea que haya algún fornicario. Está hablando primero de que veamos si hay una raíz de amargura en nosotros. Analicemos. ¿Qué te dañó? ¿Qué te hizo sentirte mal en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿Qué fue lo que te lastimó? ¿En qué momento sentiste una amargura? Mírala bien, antes que dejes de alcanzar la gracia. Y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Somos hijos de Dios. Aquí la primogenitura, ¿de quién está hablando? ¿De alguien externo? De un hijo. Aquí está hablando de un hijo. Usted y yo somos hijos de Dios. Entonces debemos ver si hay alguna amargura en nosotros, porque si la hay debemos sacarla, porque podemos perder nuestra primogenitura. Entonces, déjenme decirles hoy el remedio para quitarnos esas aguas amargas. Las aguas sí saben figura de qué es en la palabra, ¿verdad? Las aguas, dicen Deuteronomio 32:1, dice, escuchad cielos y hablaré. Está hablando Dios. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, dice el Señor. Pero miren, dice, qué hermoso, dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Entonces la enseñanza de Dios es el agua. Amén. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. Entonces, hermanos, si nosotros sentimos amargura en nuestro corazón, vayamos a la palabra, vayamos a los dichos del Señor. Amén. Vayamos a la enseñanza del Señor. ¿Sí? Miren qué dicen Salmos. Aquí está la cura del cáncer. Aquí toda la Biblia es hermosa, hermanos, y yo nada más saqué estos extractos de lo que en el Salmo 119 y que habla acerca de la palabra. Dice en Salmo 119, 50, dice, ella, o sea la palabra, es mi consuelo, dice, en mi aflicción. ¿Cuántos de ustedes han estado afligidos? ¿Cuántos de ustedes a veces pasan por una aflicción? Todos pasamos, hermanos, todos en algún momento tenemos problemas. Pero ¿qué dice? Que la palabra de Dios es un consuelo. Porque tu dicho me ha vivificado. O sea que la palabra de Dios nos vivifica. Amén. El dicho del Señor es un consuelo en la aflicción. Salmo 119, 77 dice, vengan a mí tus misericordias. ¿Para qué? Para que viva, dice, porque tu ley es mi delicia. Hermanos, miren, yo les quisiera hablar de, ¿ustedes saben cuál es el Bar Mitzvah? ¿Saben cómo lo celebran los judíos? Los judíos celebran, es una celebración donde el jovencito cumple cierta edad y a partir de cierta edad se le presenta ante la sociedad, los padres lo presentan y entonces él ya se puede valer por él mismo. Le dan como una mayoría de edad y en esa celebración hacen una fiesta y lo que hacen
Para ellos no existe la Biblia completa. Ellos lo que tienen es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ellos se rigen por el Pentateuco y las profecías. Entonces, ellos toman la palabra, toman los rollos, las copias de la ley, pero la toman de una forma especial, porque esa ley se la entregan al muchacho, ¿verdad? Pero en ese ritual ellos atesoran la ley, aman la ley, disfrutan lo que le están entregando a ese jovencito, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos 66 libros. O sea, tenemos mucho más libros que ellos. Entonces, nosotros amamos todavía aún más, tenemos más por qué adorar la Biblia. ¿Sí? ¿Qué dice Salmo 119, 165? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amén. Y no hay para ellos tropiezo. O sea que si no amamos la ley, podemos tropezar. Amén. ¿Cuántos aman la ley de Dios? Amén. ¿Cuántos atesoran la ley de Dios? ¿Cuántos saben que lo que se escribió ahí fue para nosotros y para darnos vida? Amén. Creo que, ¿qué horas son? 3 minutos. Entonces, hermanos, miren qué dice Jeremías 15:16. Hay más murmuraciones que se dieron en el pueblo, pero yo lo único que quería trasladarle a usted es de que antes de abrir su boca, primero revise, primero ame la ley de Dios, primero busque el Espíritu Santo, porque si usted está lleno del Espíritu Santo, no le va a permitir al diablo que haga estragos en usted. Amén. Y si viene algún hermanito, tal vez contaminado con usted, negándose a morir y queriendo hablar algo en contra de la iglesia, usted va a estar lleno del Espíritu y usted va a apagar todo dardo del enemigo. Incluso usted, como dice la palabra, puede hacerlo convertirse de su pecado. Amén. Miren qué dice Jeremías 15:16. Y con esto vamos, si quisieras ayudarme a ministrar. Jeremías 15:16, miren las palabras de este profeta. Fueron halladas tus palabras y yo me las comí, dice. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, este varón de Dios, la palabra se la comió. Se la metió adentro de él y dice que le ocasionó gozo y le ocasionó alegría en su corazón y le trajo sanidad. Entonces hoy, hermanos, quisiera que dispusiera su corazón, si quieren pasar al frente o si quieren estar en su lugar, solamente mediten en esta palabra. Si en algún momento, hermanos, si cometí alguna falta delante de ustedes, les pido perdón. Pero si ustedes han visto que algún hermano o hayan visto algo que los haya lastimado, hoy pongan su corazón delante del Señor y renuncien a toda amargura. Amén. Hoy, hermanos, cómanse la palabra de Dios, cómanse la palabra de Jehová de los ejércitos. Y que no se halle en su boca murmuración, porque la murmuración trae lepra. Pero por el contrario, hermanos, si usted detiene su boca, ahí va a haber sabiduría. Amén. Porque, hermanos, somos un cuerpo en Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo se está formando ya. Pero ese cuerpo debe crecer. Y debe crecer hermoso delante de los hombres y delante de Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Señor bendito,
Padre altísimo, glorioso, glorioso Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande eres, Padre. Grande eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esa promesa, Señor, que tú nos diste, Señor. Que tú estarías todos los días delante de nosotros, Papito. Hoy, Señor, humillamos nuestro corazón, Padre, porque en la humillación, Señor, tú nos exaltarás, Padre. Porque en la humillación tú nos respaldarás, Padre, con tu Espíritu Santo. Te buscamos hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre. Tú nos has buscado, Señor, y nosotros en la batalla con la carne, Padre, no hemos llegado a ti, Señor. No hemos alcanzado, Señor, a llegar a ti, Señor. Pero tú ahí estás, Padre, en tu misericordia, y todavía sabemos que tenemos tiempo, Señor. Padre, amamos tu palabra, Señor. Amamos tu instrucción, Señor. Amamos tu sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, vivifica nuestro espíritu. Vivifica nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestra carne mengüe. Que nuestra carne disminuya, Padre Santo. En el nombre de Jesús queremos deleitarnos en tu presencia. Queremos, Señor, que ahí en nuestra habitación tú nos hables, Padre. Tú nos respaldes, Señor. Tú traigas sanidad, Padre, a nuestros huesos. Tú traigas ese refrigerio, Señor. Padre Santo, perdónanos. Perdona, Padre, toda raíz de amargura, Señor, que se haya querido meter en nuestro cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy nos limpiamos, hoy renunciamos, Señor, a toda lepra, renunciamos a todo cáncer espiritual, Señor. Padre Santo, hoy anunciamos a las potestades, Señor, que nosotros somos llenos de tu Espíritu, Padre. Tu palabra dice que tu Espíritu nos anhela celosamente, mi Señor. Bendito Dios, aquí estamos. Aquí estamos, Padre, delante de ti, Señor. Aquí estamos rindiendo nuestro corazón, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Padre. Danos ese alimento, Señor, caído del cielo, mi Señor. Ese alimento, Padre, que es nuestra dieta de cada día. Danos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Y danos el amor, Padre, por esa dieta. Danos el amor por tu palabra, Señor. Danos ese amor, mi Señor, en el nombre de Jesús. También por nuestros hermanos, papito amado. Danos ese amor, Señor. Abre nuestros ojos para ver, Señor, que el que está a nuestro lado es parte de tu cuerpo, mi Señor. Padre Santo, y que es una célula viva, mi Señor. Que es una célula llena de ti, Padre. Que es una célula a quien yo voy a bendecir, Señor, y voy a buscar el amor, Padre Santo, y voy a poner en mis pensamientos, Señor, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo perfecto, Señor, todo aquello digno de alabanza, mi Señor. En eso pensaré, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Señor. Verte. Quiero verte. Yo quiero verte, Señor.